El siglo IX en Gran Bretaña fue una época de héroes legendarios, conquistadores feroces e incansable derramamiento de sangre. Los vikingos y sajones estaban en una lucha amarga, con los sajones resistiendo valientemente las violentas incursiones y guerras libradas por los paganos nórdicos. Entre estos guerreros nórdicos se encontraba Guthrum, un señor de la guerra vikingo cuyo nombre solo infundía terror en los corazones de los reyes sajones. Liderando una facción del formidable gran ejército pagano, Guthrum luchó junto a los hijos del legendario Ragnar Lodbrok, convirtiéndose en el azote de Wessex y llevando al reino a sus rodillas. Esta es su historia. Se sabe poco sobre los primeros años de Guthrum, pero los historiadores estiman que nació alrededor del año 835. Lo que es seguro, sin embargo, es que era el sobrino del rey Horik II de Dinamarca. Guthrum, aunque una vez contendiente por una parte del trono danés, vería sus ambiciones frustradas, dejándolo exiliado y deshonrado. Incapaz de reclamar la corona, fue expulsado de Dinamarca y recurrió a la piratería, saqueando y robando para ganarse la vida. Un noble en el exilio, impulsado tanto por sus fracasos como por un amargo deseo de venganza, Guthrum finalmente reuniría una flota de barcos. Con una feroz determinación lanzó un asalto contra su tío, el rey Horik. La batalla siguiente fue brutal, y Guthrum salió victorioso, matando a su tío y a todos sus hombres principales. Según Saxo Grammaticus, el famoso autor de las hazañas de los daneses, el joven hijo de Horik, Horik el Joven, sucedió a su padre como rey a la edad de 9 años. Aunque Guthrum había saboreado el dulce triunfo en la batalla, aún no fue votado como el rey de Dinamarca. Despojado de su corona, Guthrum tuvo que buscar la gloria en otro lugar. Los cuentos de los hijos de Ragnar Lodbrok, que se habían aventurado al oeste hacia Inglaterra para vengar la muerte de su padre, llegaron a los oídos de los daneses. Guthrum no pudo resistir el llamado a la acción. Las canciones hablaban de aldeas quemadas, tierras devastadas y reyes sacrificados a los dioses. Con su primera búsqueda de gloria, Guthrum abandonó su reclamo al trono danés y zarpó con sus drakars de cabeza de dragón rumbo a las costas de Inglaterra. Los vientos del destino lo llevaron lejos de Dinamarca y hacia un nuevo capítulo de su destino. El gran ejército pagano pisó por primera vez Inglaterra en el año 865, liderado por los legendarios guerreros Ivar el Deshuesado, Halfdan Ragnarsson y Ubba, cada uno una fuerza de la naturaleza en su propio derecho. Aunque el momento exacto en que las fuerzas de Guthrum se unirían a esta poderosa horda vikinga sigue siendo incierto, se cree que ocurrió algún tiempo antes del año 871. Para entonces, ya se habían librado innumerables batallas entre los feroces nórdicos y los resistentes sajones, y la tierra de Inglaterra había sido transformada de manera irrevocable. El campo a menudo estaba en llamas, despojado de sus recursos, mientras ríos de sangre empapaban el suelo debajo. Northumbria, Mercia y East Anglia habían caído ante los vikingos, y ahora tenían sus miras puestas en el sur. Guthrum había ascendido a una posición prominente, tomando el mando como uno de los líderes del ejército. Solo quedaba un reino sin conquistar Wessex. En Wessex, el rey Ethelred había perecido después de una serie de devastadores enfrentamientos con el gran ejército pagano. Frente al avance implacable de los vikingos, la corona no pasó al hijo de Ethelred, sino a su hermano Alfredo. Alfredo, ahora rey, entendió la gravedad de la situación. Wessex estaba al borde, sus defensas se desmoronaban, y todos los intentos por detener la embestida vikinga habían resultado en vano. Los sajones ya no podían resistir contra el poder de los nórdicos, quienes parecían imparables. En un último intento desesperado por salvar a su pueblo de más derramamiento de sangre, Alfredo buscó la paz con Halfdan y Guthrum. Sin embargo, el gran ejército pagano no estaba unificado. Sus líderes, aunque formidables, tenían diferentes ambiciones. Ivar el Deshuesado había llevado gran parte del ejército al norte, mientras que su hermano Uber comandaba otro contingente. Mientras tanto, Halfdan y Guthrum estaban obsesionados con la conquista de Wessex, decididos a poner a Alfredo de rodillas y tallar la marca final de la victoria en todo el reino del sur. Alfredo, siempre vigilante, siempre estaba al límite, esperando incursiones o ataques de los vikingos.
Estacionó a sus guerreros sajones a lo largo del Támesis, decidido a bloquear cualquier avance vikingo en Wessex. Sin embargo, Alfredo subestimó la astucia de Guthrum, quien dividió su poderoso ejército en dos. En plena noche, un grupo de guerreros montados de Guthrum cruzó silenciosamente el río y capturó la ciudad portuaria de Wareham. Ante este golpe repentino, Alfredo, consciente de que la marea de la guerra se volvía en su contra, buscó una vez más la paz. Guthrum aceptó y ambos lados intercambiaron rehenes en una tregua temporal. Sin embargo, Guthrum no tenía intención de honrar este pacto. Hizo matar a todos los rehenes y envió a sus fuerzas para tomar la fortaleza de Exeter. Con la caída de Exeter, las fuerzas de Guthrum devastaron gran parte de Wessex, sin defensores que guardaran el Támesis. Guthrum navegaba libremente hacia el centro de Wessex atacando a su antojo. Alfredo, sin una flota para desafiarlo, no pudo intervenir. Impotente, observó cómo su reino era despedazado. En el invierno del año 877, Guthrum lanzó un asalto a gran escala en la fortaleza del rey Alfredo en Chippenham. El momento elegido por Guthrum reveló su brillante estrategia. Esperó hasta Navidad para atacar, sabiendo que los sajones estarían distraídos con sus celebraciones sin darse cuenta del peligro inminente. Sus fuerzas irrumpieron en Chippenham, derribando a todos en su camino. Los guardaespaldas personales de Alfredo fueron masacrados y el propio rey apenas escapó con vida. Con el poder de Alfredo ahora destrozado, Guthrum se encontraba en control del reino de Wessex. No solo Guthrum había conquistado el último reino en manos de los sajones en Inglaterra, sino que su ejército también creció con la llegada de Ava Ragnarsson, quien trajo refuerzos de las fuerzas dispersas del gran ejército pagano. Alfredo, ahora el rey de nada, había sido superado y engañado en cada turno. Derrotado, se retiró al exilio en los pantanos de Somerset. Sus esperanzas de reclamar el trono no eran más que un sueño distante y tonto. Alfredo lo había perdido todo, sin embargo, era un hombre de espíritu indomable y resolución inquebrantable. Aunque aplastado, se negó a rendirse a la desesperación. Desde su exilio en los pantanos, ideó un plan audaz para reclamar su reino. Alfred llevaría a cabo una implacable campaña de guerra de guerrillas, atacando a los vikingos en escaramuzas rápidas y decisivas, que los desgastarían con el tiempo. Su determinación inquebrantable, junto con su disposición a morir por su causa, encendió una chispa de esperanza entre los anglosajones, quienes no lo habían abandonado. Los rumores de su valentía y resistencia se extendieron, inspirando a aquellos que aún eran leales a la causa sajona. La fortuna también parecía favorecer a Alfredo, ya que el legendario guerrero vikingo Arbor Ragnarsson fue asesinado en batalla, junto con gran parte de su ejército, cuando se enfrentó a Elderman Oder de Devon en la batalla de Cornwall. Además, Halfdan Ragnarsson también había sido asesinado en Irlanda, intentando recuperar el reino de Dublín de Ivar el Deshuesado. Con los Ragnarssons restantes en Gran Bretaña muertos, Alfredo tuvo la oportunidad de atacar. Para la Pascua del año 878, Alfredo había abandonado su refugio en los pantanos y estaba reuniendo a los sajones restantes bajo su estandarte. Sabía que para derrotar al gran ejército pagano necesitaría una victoria decisiva. Envió jinetes por todo el territorio para convocar a todos los sajones occidentales a reunirse en la piedra de Egberto, el legendario monumento de su abuelo, un símbolo de la gloria pasada. Era un recordatorio para todos los sajones de la época en que Egberto había sido Bredvolder, el supremo señor de la mayoría de los reinos sajones. Los guerreros de todo el territorio respondieron al llamado de Alfredo, y cuando sintió que su ejército estaba listo, comenzaron su marcha hacia Edington, donde tendría lugar la confrontación final. En el año 878, las fuerzas sajonas de Alfredo finalmente chocaron con la horda vikinga de Guthrum. Los guerreros sajones, luchando a pie, confrontaron valientemente a los nórdicos, quienes habían formado una formidable e impenetrable muralla de escudos. Guthrum y su ejército lucharon por la destrucción total de Wessex, mientras que las fuerzas de Alfredo lucharon con una determinación inquebrantable para defender sus tierras, sus vidas y el futuro de sus esposas e hijos. La batalla fue un torrente de derramamiento de sangre, una tormenta implacable de violencia que se desató
hasta que, como relata el cronista Acer, Alfredo derrocó a los paganos con gran matanza, y golpeando a los fugitivos, los persiguió hasta la fortaleza. Cuando el polvo se asentó, la victoria pertenecía a los sajones. Guthrum y su horda vikinga se retiraron a su fortaleza. Alfredo, resuelto en su triunfo, se apoderó de todos sus recursos y después de 2 semanas de hambre, Guthrum se vio obligado a pedir la paz. Juró un solemne juramento a Alfredo prometiendo abandonar Wessex y abandonar su campaña de conquista. Guthrum acordó una paz con Alfredo formalizada por el Tratado de Wenmore, que requería que Guthrum se bautizara para legitimar su gobierno sobre sus nuevos vasallos cristianos. Fiel al acuerdo, Guthrum fue bautizado adoptando el nombre cristiano Ethelstan, con Alfredo convirtiéndose en el padrino de Guthrum. Durante los siguientes 12 días, Guthrum y sus jefes se quedaron con Alfredo, donde fueron honrados con suntuosos banquetes y regalos. Una vez sellada la paz, Guthrum regresó a Ismishare East Anglia. Ya no representaba una amenaza para Alfredo. Gobernó pacíficamente como el rey cristiano de East Anglia durante más de una década, con monedas acuñadas que llevaban su nombre de bautismo, Ethelstan. Juntos, Guthrum y Alfredo ayudarían a establecer el Danelaw, una región donde los vikingos podrían establecerse y gobernar bajo sus propias leyes. Guthrum fallecería en el año 890, alrededor de los 55 años de edad. Una vez un feroz rival de Alfredo el Grande, estuvo cerca de conquistar todo Wessex. Sin embargo, a través de una mezcla de fortuna y destino, Alfredo logró recuperar sus tierras contra todas las probabilidades. Al final, sin embargo, los dos antiguos enemigos encontraron un terreno común en Cristo. Su rivalidad dio paso a un vínculo espiritual solidificado a través del bautismo de Guthrum. Este momento marcó el cierre de una era del gran ejército pagano. Una vez príncipe de Dinamarca, Guthrum se convirtió en el primer rey vikingo de East Anglia. Su legado quedó para siempre entrelazado con los Ragnarssons, con Alfredo el Grande y con el Danelaw. Muchos de ustedes pueden reconocer el nombre Haston de The Last Kingdom, donde se le presenta como un vikingo astuto y egoísta. Sin embargo, la verdadera historia de Haston es mucho más grandiosa, grabada en los anales de la historia, como la saga de un guerrero cuya ambición y destreza no conocían límites. Haston fue uno de los vikingos más exitosos e infames de todos los tiempos y era mucho más poderoso que su representación en The Last Kingdom, aunque ambos comparten algunas características. La vida de Haston fue un tapiz de conquistas y audaces hazañas. Junto al poderoso Bjorn Ironside, comandó una flota que sembró el terror en todo el Mediterráneo. En la tierra de los francos, Haston se ganó una reputación temible. En una de esas brutales batallas, la horda vikinga de Haston derribó al valiente Robert el Fuerte, un guerrero célebre que se convertiría en el antepasado del rey de los francos, consolidando para siempre la leyenda de Haston. Sin embargo, su saga no terminó ahí. Las costas de Inglaterra esperaban su llegada, donde encontraría su igual en la forma de Alfredo el Grande, el noble rey de Wessex. Haston se encontraría cara a cara con su adversario más formidable. Los dos chocarían en batalla, sus voluntades encerradas en un feroz concurso de estrategia y fuerza. Con el tiempo negociarían, cada uno intentando superar al otro, pero al final fue la traición de Haston la que brillaría, ya que rompió su palabra con Alfredo, sabiendo que el resultado significaría guerra. A medida que pasaban los años y el fuego de su juventud comenzaba a decaer, Haston fue descrito como un viejo guerrero lujurioso y aterrador, un hombre que había sobrevivido a innumerables enemigos, pero cuyo espíritu temible nunca había disminuido. Fue uno de los vikingos más notorios de todos los tiempos, habiendo saqueado docenas de ciudades en muchos reinos de Europa, el Mediterráneo y el norte de África, navegado por los mares de la mayor parte del mundo conocido durante su tiempo y siendo el veterano de 100 batallas. Esta es su historia. La vida temprana de Haston permanece envuelta en misterio, con pocos registros para iluminar sus orígenes. La crónica anglosajona lo identifica simplemente como un danés, ofreciendo poco más que esta breve referencia a su herencia.
Sin embargo, una cuenta más enigmática es presentada por el cronista del siglo XI, Raoul Glaber, quien sugiere que Heston pudo haber nacido en las tierras de paz de Troyes, en lo que ahora es la Francia moderna. Esta afirmación, aunque intrigante, contrasta con otras fuentes que claramente lo marcan como escandinavo. El historiador Michael Delange propone una posible reconciliación de estas cuentas en conflicto. Alrededor del año 800, el emperador Carlomagno, en sus esfuerzos por sofocar la rebelión en Sajonia, reubicó a muchos sajones y daneses en tierras cristianas. Es concebible que Heston naciera a principios del siglo IX en una de estas familias desplazadas. Criado en una tierra extranjera, puede que más tarde descubriera sus raíces escandinavas, quizás a través de la tradición familiar o descubrimientos ancestrales, lo que habría motivado su eventual regreso al norte. Allí ascendería a la prominencia, llegando a ser finalmente un capitán de barco y un líder de los guerreros vikingos. Otra teoría es que Heston podría haber sido un hijo del legendario Ragnar Lodbrok, lo que lo haría hermano del formidable Bjorn Ironside. Sin embargo, esto sigue siendo poco probable, quizás una afirmación hecha por el mismo Heston para ganar prestigio en el mundo vikingo. Alternativamente, sus verdaderos padres simplemente pueden haberse perdido en los estragos del tiempo, siempre oscurecidos en la niebla de la historia. Por lo tanto, los orígenes de Heston siguen siendo un misterio, con teorías competidoras que ofrecen vislumbres del pasado, pero ninguna proporciona una respuesta definitiva. Ya sea nacido entre los sajones, los daneses o la línea de sangre de Ragnar, se especula que Heston nació alrededor del año 810 y se le atribuye haber participado en varios ataques al Imperio Franco. Sin embargo, su ascenso a la fama en el mundo vikingo comenzó en el año 859, donde Heston lideró conjuntamente una expedición con Bjorn Ironside. Varias fuentes francas, normandas, árabes, escandinavas e irlandesas mencionan una gran incursión vikinga en el Mediterráneo en los años 859 a 861, coliderada por Heston y Bjorn Ironside. William de Jumièges, un monje nacido en el año 1000, ofrece una visión fascinante de las motivaciones detrás de esta gran aventura. Según William, Heston concibió una idea audaz: colocar a Bjorn Ironside en el trono del Imperio Romano, convirtiéndose en gobernante de las tierras del Mediterráneo. Juntos forjaron un plan para saquear las costas del mundo antiguo, trayendo tanto riquezas como gloria a su horda vikinga. Era un plan que resultaría tan audaz como peligroso, y uno que marcaría el rumbo para una campaña legendaria. Los vikingos zarparon desde el Loira, el río más largo de Francia, a bordo de una formidable flota de 62 barcos, cada uno rápido y mortal. Los drácars con cabeza de dragón estaban diseñados tanto para la velocidad como para la maniobrabilidad, y eran ideales para incursiones en costas lejanas, permitiendo a los vikingos atacar rápidamente. Su primer objetivo fue la península ibérica, donde los vikingos aprovecharon la relativa debilidad de los reinos cristianos y la continua lucha entre los gobernantes locales y los sarracenos musulmanes. En el año 859, el reino de Asturias, ubicado en lo que ahora es el norte de España, estaba gobernado por el rey Ordoño I, un monarca envuelto en una guerra implacable contra los sarracenos. Estos invasores musulmanes habían barrido la península ibérica desde el año 711, dejando destrucción a su paso mientras establecían un poderoso Estado islámico que se extendía por gran parte de España. Cuando los vikingos desembarcaron en la costa de Asturias, se encontraron con poca resistencia y rápidamente comenzaron a saquear la región. Sin embargo, su éxito inicial se encontró con un desafío. Las fuerzas cristianas locales, lideradas por el conde Don Pedro de Asturias, reunieron su fuerza y lanzaron un contraataque, derrotando a los vikingos en un enfrentamiento sangriento. A pesar de sufrir grandes pérdidas, Heston y Bjorn no se desanimaron. Dirigieron su atención hacia los propios sarracenos, asaltando sus fortalezas y participando en una serie de enfrentamientos sangrientos y asedios. Una de las incursiones más gloriosas y audaces de su campaña tuvo lugar en el Emirato de Córdoba, un poderoso estado árabe islámico que controlaba gran parte del sur de España. En una notable demostración de su habilidad para luchar,
Geston y Bjorn sitiaron la ciudad de Algeciras, un importante puerto en el extremo sur de la península ibérica. Durante 3 días sitiaron la ciudad, sus fuerzas abrumaron a los defensores. Después de finalmente tomar la ciudad, saquearon las casas de los ricos, y en un acto de total desafío, aún adorando a los antiguos dioses nórdicos, los vikingos incendiaron las mezquitas de la ciudad. Con su incursión ahora completa, acumularon una gran riqueza en oro, plata y esclavos, bienes que luego venderían o usarían para alimentar su continua campaña en el Mediterráneo. Envalentonados por su éxito, Geston y Bjorn dirigieron su mirada hacia el sur, aventurándose a través del estrecho de Gibraltar para golpear en el corazón de África del Norte. Los vikingos navegaron hasta la costa del actual Marruecos y Argelia, donde se centraron en la dinastía idrisí, un reino musulmán gobernado por los descendientes del profeta Muhammad. Los vikingos arrasaron las ciudades costeras, saqueándolas en busca de tesoros y tomando prisioneros que más tarde serían vendidos como esclavos. Las incursiones contra los sarracenos continuaron con una eficiencia devastadora. La flota de Geston y Bjorn infundió terror en los corazones de los gobernantes musulmanes, saqueando ciudades a lo largo de la costa de lo que ahora es Túnez y Argelia. Su devastación continuó hacia el este hasta las Islas Baleares, donde arrasaron las islas de Mallorca y Menorca, y más al este del Mediterráneo, donde se apoderaron de la ciudad costera de Orihuela. La campaña también los llevó a la ciudad de Necol, donde establecieron una base temporal, y mantuvieron la ciudad durante un periodo de 8 días. Durante este tiempo consolidaron aún más su reputación como saqueadores despiadados, apoderándose de riquezas y esclavos mientras infundían miedo en los corazones de la población local. Los siguientes objetivos fueron las ciudades ricas del sur de Francia, donde causaron estragos, saqueando tesoros y tomando prisioneros. Sin embargo, los vikingos pronto zarparían hacia Italia. En su incansable búsqueda de riqueza, gloria y eterno renombre, Bjorn, costado de hierro, y el astuto Gestan zarparon a lo largo de la accidentada costa italiana. Sus ojos estaban fijos en Luni, una ciudad que, con sus ruinas desmoronándose y su grandiosa arquitectura, había sido una vez un faro de poder y esplendor. Para los invasores vikingos, sin embargo, sus decrépitas murallas de piedra y monumentos imponentes guardaban una promesa mayor que las simples riquezas. Creían que habían encontrado la mítica ciudad de Roma misma, el corazón del mundo antiguo. La ciudad, un centro de extracción de mármol en su apogeo, había perdido hace mucho su importancia. Ahora un tranquilo pueblo de piedra y polvo, con solo los ecos más tenues de su pasado esplendor, Geston, siempre el estratega, sabía que la fuerza bruta por sí sola no ganaría el día. Podía ver las imponentes murallas de la ciudad y reconoció que un asalto frontal sería inútil. En cambio, ideó un plan tan astuto y engañoso que pasaría a los anales de la leyenda vikinga. Sabía que el fervor religioso de la ciudad sería su debilidad. Bajo la apariencia de un hombre moribundo buscando redención, Geston ordenó a sus hombres que lo llevaran a las puertas de la ciudad en una camilla, fingiendo que su cuerpo estaba al borde de la muerte. Los guardias les permitieron la entrada y rápidamente se corrió la voz de que el señor de la guerra vikingo buscaba abrazar el cristianismo antes de su último aliento, y conmovidos por la creencia en la redención, los habitantes de la ciudad lo llevaron a la iglesia. Una vez dentro, Geston fue presentado a los ritos sagrados de la fe cristiana, recibiendo los sacramentos a la vista del clero de la ciudad, pero este no era un hombre humilde buscando salvación. En un momento de burla divina, Geston saltó de su camilla, reunió a sus hombres y en un abrir y cerrar de ojos descendieron sobre Luni como lobos sobre un rebaño de ovejas. La ciudad fue saqueada en un frenesí de violencia. Se robaron riquezas, se quemaron hogares y la iglesia, que una vez fue orgullosa, fue profanada. Otra versión sostiene que el engaño de Geston fue aún más elaborado, afirmando que abrazaría el cristianismo en su lecho de muerte, solo para fingir la muerte al día siguiente. Los habitantes del pueblo, engañados por su pretensión, permitieron que él y 50 de sus hombres vestidos con túnicas entraran a la iglesia para su supuesto entierro. Pero cuando comenzaron los ritos funerarios, Geston saltó de su ataúd, su espada relampagueó en el aire
y con un solo golpe rápido decapitó al sacerdote, enviando ondas de choque de miedo por todo el pueblo. En un brutal momento de triunfo, los invasores vikingos desataron su furia sobre Luni, saqueando la ciudad y sus tesoros. Sin embargo, la historia de esta incursión toma un giro inesperado. Mientras Geston estaba en medio del caos, reclamando la victoria sobre la poderosa Roma, los habitantes del pueblo lo corrigieron. La ciudad que había conquistado no era Roma, era Luni, una sombra del imperio que buscaba reclamar. Enfurecido por esta humillación, la ira de Geston estalló. Ordenó la masacre de todos los residentes masculinos y la captura de muchas mujeres y niños que se convertirían en sus esclavos. Su triunfo, antes glorioso, se tornó en una historia de cruel venganza. Los vikingos luego navegarían a lo largo de la costa italiana. Pusieron sus miras en la ciudad de Pisa, donde sus drácars causaron estragos en las murallas de la ciudad y comenzaron a saquearla. Sin embargo, mientras la flota regresaba a Loira, el destino les dio un golpe cruel. Una violenta tormenta arrasó con la flota vikinga y se vieron obligados a abandonar casi 40 de sus barcos a la misericordia del mar. Se perdieron 2 barcos más en el estrecho de Gibraltar. A pesar de esto, Estan siguió adelante, su flota golpeada pero aún formidable, y dirigiría su atención a la ciudad de Pamplona. Allí los vikingos atacaron una vez más, saqueando la ciudad con una precisión aterradora. Estan incluso capturaría para ir a su rey García Íñiguez Pamplona, manteniéndolo cautivo a cambio de un cuantioso rescate. El precio por la liberación del rey fue de 70.000 dinares de oro, una moneda de inmenso valor en el mundo islámico medieval. Con sus cofres rebosantes de oro, esclavos y botines de guerra, Geston y sus guerreros emprendieron el camino a casa. Las riquezas que acumularon y sus hazañas en tierras extranjeras y lejanas se convertirían en materia de leyenda. Pero esto no fue el final para Geston. En el fatídico año de 866 se forjó una alianza trascendental entre Salomón, el duque de Bretaña, y el comandante vikingo Estan. Sus fuerzas combinadas se embarcaron en una expedición ambiciosa. Mientras la horda vikinga barría la costa occidental, descendieron sobre la ciudad de Le Mans, situada en el noroeste de Francia. Le Mans, una vez una ciudad vibrante, fue saqueada. Su riqueza y esplendor cayeron ante la voluntad de Gestan, un hombre que había saqueado innumerables ciudades. Sin embargo, la devastación de la mar no pasó desapercibida. Robert el Fuerte, un valiente comandante de las fuerzas francas, que durante mucho tiempo defendió las regiones del norte de Francia, se levantó para enfrentar el desafío. Con un ejército reunido de las tierras circundantes, Robert buscó repeler la plaga vikinga que amenazaba con cercar su reino. Dirigió a sus tropas con una resolución inquebrantable, decidido a expulsar a los invasores de las ricas tierras del oeste de Francia. Esto resultaría en la batalla de Brisat. En esta batalla, el ejército franco logró interceptar a los daneses antes de que pudieran retirarse a la seguridad de sus barcos. Los vikingos, al darse cuenta de que la marea de la batalla estaba cambiando, intentaron buscar refugio en una iglesia cercana, esperando que las paredes del lugar sagrado los protegieran de la furia de las fuerzas francas. Pero Robert el Fuerte, siempre resuelto, estaba decidido a acabar con la amenaza vikinga de una vez por todas. Ordenó un asedio a la iglesia, rodeando el edificio y cortando la escapatoria de los invasores. Atrapado dentro de la iglesia, el comandante vikingo se encontró en una posición peligrosa sin una ruta de escape clara. Sin embargo, en el caos del asedio, la ingeniosidad de Geston brilló, ya que Robert se quitó su armadura para supervisar mejor el asedio. Los vikingos, en un movimiento repentino e inesperado, lanzaron un feroz contraataque. Los francos fueron sorprendidos y en la melee subsiguiente, Robert el Fuerte fue derribado en el calor de la batalla, su vida se extinguió. La pérdida de su líder sumió a las fuerzas francas en el desorden. Con su comandante muerto y su moral destrozada, los francos no tuvieron más opción que retirarse, dejando a los vikingos victoriosos una vez más. Envalentonado por este éxito, Geston y sus guerreros continuaron devastando varias partes de Francia durante muchos años más. Sin embargo, a pesar de la continua ola de conquista vikinga, una paz frágil se asentó sobre la región. El implacable ciclo de derramamiento de sangre y saqueo se ralentizó,
y por un breve tiempo las fuerzas vikingas se retiraron. Pero la paz, como siempre, fue efímera. El rey franco Carlos el Calvo, temiendo la pérdida de más territorio, movilizó sus fuerzas. Haston, el experimentado comandante vikingo, tomó una decisión fatídica. Las cambiantes mareas de poder en Francia, y sabiendo que su tierra ya no estaba segura, dirigió su mirada a través de los mares, hacia la tierra de Inglaterra. Fue allí, en medio de la agitación y la lucha de un reino fracturado, donde Haston y sus guerreros vieron la promesa de riquezas y saqueos más allá de la imaginación. La ley de Inglaterra, con su vasta riqueza y costas desprotegidas, se convirtió en un nuevo faro para las ambiciones de Haston. En el año 892, Haston emprendió una ambiciosa campaña para invadir Inglaterra, cruzando el canal desde Boulogne con una de las dos grandes flotas vikingas. Liderando la más pequeña de las dos, sus fuerzas, que sumaban 80 barcos, desembarcaron en las costas de Kent, ocupando el pueblo real de Milton Regis, cerca de Sittingbourne. Sus aliados, con una flota mucho mayor de 250 barcos, desembarcaron en Appledore. Sin embargo, Inglaterra, una vez una tierra fracturada, se había unido bajo el liderazgo de Alfredo el Grande. Para entonces, Wessex se había elevado para convertirse en el reino dominante en las Islas Británicas, y Alfredo, habiendo unido con éxito los reinos de Northumbria y East Anglia bajo su señorío, se mantuvo resuelto en defensa de su reino. A medida que los ejércitos vikingos se acercaban a las costas del sur, Alfredo reunió rápidamente a sus fuerzas. Posicionó su ejército estratégicamente entre la compañía más pequeña de Haston y la fuerza vikinga más grande, evitando efectivamente que se unieran. En respuesta, Haston, siempre pragmático, buscó evitar un conflicto total y por lo tanto acordó llegar a un acuerdo con Alfredo. Una de estas condiciones fue el bautismo de sus dos hijos, un acto simbólico de paz. Con estos términos en su lugar, Haston se retiró de Kent, trasladando sus fuerzas a Essex, pero la paz no duraría. El ejército vikingo más grande, habiendo saqueado Hampshire y Berkshire, buscó reunirse con Haston. Sin embargo, sus esfuerzos fueron frustrados, ya que fueron derrotados decisivamente en la batalla de Farnham por un ejército liderado por Eduardo, el hijo de Alfredo. Los sobrevivientes, golpeados pero no derrotados, finalmente llegaron a la isla de la Misericordia en Essex, donde se reunieron con las fuerzas de Haston. Pronto, un ejército combinado de soldados de Wessex y Mercia lanzaría un asedio contra la fortaleza que Haston había establecido en Benfleet, en Essex. La fortaleza vikinga, construida con la considerable riqueza y astucia de Haston, se consideraba inexpugnable. Sus robustas murallas y defensas bien fortificadas resistieron los esfuerzos incansables de las fuerzas aliadas. Los vikingos, seguros dentro de las murallas de la fortaleza, continuaron sus incursiones en Mercia desde esta base. Sin embargo, a pesar de la fortaleza de su fortaleza, el control de Haston sobre Essex no estaba completamente seguro. Mientras sus fuerzas principales estaban fuera saqueando, los que se quedaron atrás en el fuerte fueron abrumados por las milicias del este de Wessex, reforzadas por las tropas de Alfredo. Finalmente se perdió toda la fortaleza, junto con las familias de los invasores vikingos, incluyendo a la propia esposa e hijos de Haston, quienes fueron capturados junto con sus barcos. Fue un golpe devastador para el líder vikingo, pero Haston no era de los que se rendían fácilmente. Rápidamente se reagrupó, trasladando sus fuerzas al este de Essex, donde comenzó a construir una nueva fortaleza. También pidió refuerzos a los reinos daneses de East Anglia y York, fortaleciendo sus filas en preparación para un mayor conflicto. La situación se volvió aún más tensa a medida que los vikingos buscaban recuperar el terreno perdido y vengarse de la derrota que habían sufrido. En medio de esta lucha, Haston buscó negociar una vez más con Alfredo. Según la crónica anglosajona, Haston y Alfredo mantuvieron conversaciones con el objetivo de asegurar la liberación de su familia. Las conversaciones resultaron ser un punto de inflexión significativo. Los dos hijos de Haston, que habían sido bautizados ese mismo año, le fueron devueltos como signo de buena voluntad.
Los bautismos habían sido una parte crucial de una negociación anterior, con el rey Alfredo y Ethelred, el señor de los mercianos, actuando como padrinos de los niños. Sin embargo, aunque los hijos de Geston ahora eran cristianos, eso no le impediría buscar más tierras y más riqueza. Así se preparó el escenario para la continuación de la lucha entre las fuerzas de Wessex y los invasores vikingos. La búsqueda de Geston de riqueza, poder y gloria en Inglaterra continuaría. Las negociaciones entre Geston y Alfredo el Grande finalmente dieron poco para los reinos de Wessex y Mercia, ya que Geston rompería su palabra. No mucho después del acuerdo de paz, Geston, siempre incansable en su búsqueda de riqueza, lanzó una segunda devastadora incursión a través de Inglaterra. Sus fuerzas primero arrasaron el valle del Támesis, luego se extendieron hacia el oeste a lo largo del río Severn. El ataque vikingo fue recibido con una rápida represalia, ya que Ethelred, señor de los mercianos, reunió un ejército combinado de Wessex e incluso los guerreros de los reinos galeses. Esta formidable fuerza persiguió a los daneses y los atrapó en un lugar llamado Buttington. Esto resultaría en la batalla de Buttington. La crónica anglosajona relata la desesperación de los defensores vikingos, afirmando: después de muchas semanas, algunos de los paganos murieron de hambre, pero algunos, habiendo comido sus caballos, salieron de la fortaleza y se unieron a la batalla con aquellos que estaban en la orilla este del río. En el caos subsiguiente los vikingos lucharon valientemente, pero las fuerzas cristianas de Wessex y galesas salieron victoriosas. Miles de guerreros vikingos cayeron en batalla y muchos más fueron puestos en fuga. Sin embargo, Geston no estaba entre los caídos. En las secuelas de la masacre logró escapar de la carnicería y retirarse hacia el este. Allí encontró refugio en la fortaleza romana en ruinas en Chester, ubicada en East Anglia. Para el año 893 estaba decidido a reconstruir las fortificaciones y usar este sitio como base para más incursiones en el norte de Mercia. Sin embargo, los mercianos, aún tambaleándose por la amenaza vikinga, eran resolutos en su defensa. Pusieron sitio a la fortaleza, cortando los suministros de Geston y destruyendo los cultivos y el ganado de la región, con la esperanza de hacer que los vikingos se rindieran por hambre. Incapaces de mantener su posición, las fuerzas de Geston abandonaron Chester y cruzaron hacia el norte de Gales. Sin embargo, su situación se volvió cada vez más desesperada al encontrarse privados de su ganado y grano saqueado. Volviendo hacia Northumbria, buscaron evadir a sus perseguidores. Después de varios días de evadir a las fuerzas inglesas, finalmente llegaron a Mersey, una isla en la costa este de Essex, donde establecieron una nueva base. En los meses siguientes, los invasores vikingos continuaron su campaña, saqueando y pillando los condados del sur. Sus incursiones violentas finalmente los llevaron a un conflicto con la gente de Chichester, quienes montaron una defensa contra los saqueadores, poniéndolos en fuga y matando a muchos de ellos. Las fuerzas inglesas también capturaron varios de los barcos de los daneses, añadiendo otro golpe a los ya estirados recursos de Geston. A pesar de estos contratiempos, las fuerzas de Geston continuaron su implacable campaña, avanzando por el Támesis y el río Lea, buscando restablecer su dominio. En el verano del año 894, los vikingos fortificaron su posición a lo largo del Lea, construyendo una fortaleza a aproximadamente 20 millas de Londres. La noticia de su nueva fortaleza se extendió rápidamente, y pronto se reunió una gran fuerza de ciudadanos y soldados para enfrentar a los invasores. Sin embargo, una vez más los vikingos demostraron su valía, poniendo en fuga a las fuerzas inglesas y matando a 4 de los tanes del rey en el proceso. A pesar de esta victoria, Geston y sus hombres seguían siendo vulnerables ante el poderío de los ingleses. Dándose cuenta de la precariedad de su posición, Alfredo el Grande ideó una estrategia inteligente para bloquear a los vikingos a través del río. Ordenó la construcción de 2 fortalezas a ambos lados del Lea, sellando efectivamente a los vikingos. Cuando los daneses se dieron cuenta de que ya no podían acceder al río ni a sus barcos, abandonaron la fortaleza e intentaron huir. Sin embargo, las fuerzas inglesas estaban en su persecución,
y los vikingos finalmente se vieron obligados a retirarse a Bridgnorth por el Severn, donde construyeron otra fortaleza. A pesar de su resistencia continua, ahora claramente estaban a la defensiva. Con el inicio del invierno del año 894, el ejército vikingo se estableció en Bridgnorth, sus movimientos restringidos por la implacable presión inglesa. Y para el año 896, con sus opciones disminuyendo, los invasores vikingos comenzaron a dispersarse. Algunos se dirigieron a East Anglia, mientras que otros viajaron hacia el norte a Northumbria. Aquellos sin medios para continuar la lucha encontraron barcos y navegaron hacia el sur, abandonando Inglaterra por un tiempo. Así, la poderosa fuerza vikinga que amenazaba con fracturar la misma base del reino inglés, finalmente no logró su objetivo. El ejército de Haston, una vez una amenaza formidable, finalmente se dispersó y se desvaneció en la oscuridad. Alrededor del año 896, Haston, ahora un hombre anciano, desapareció de las páginas de la historia, habiendo ya ganado una reputación como el viejo guerrero lujurioso y aterrador del Somme. Vivió una vida llena de conflicto, conquista y derramamiento de sangre. Aunque su nombre resonaría en los cuentos de las sagas, el destino de Haston permanece envuelto en misterio. Sus últimos años no registrados, su final no celebrado. Haston grabó su nombre en la memoria del mundo como uno de los vikingos más notorios y exitosos de todos los tiempos. Asaltó ciudades y reinos en toda Europa, desde las costas de Francia hasta las tierras del norte de África. Sin embargo, la leyenda no estuvo exenta de controversia. El monje picardo Dudo de St. Kenton ofreció una crítica mordaz del hombre que alguna vez comandó ejércitos que infundían miedo en los corazones de reyes y nobles por igual. Dijo: "Este era un hombre maldito, feroz, extremadamente cruel y salvaje, pestilente, hostil, sombrío, ultrajante e indigno de confianza, insolente, voluble y sin ley, portador de muerte, grosero, fértil en artimañas, general belicista, traidor, fomentador de mal y un disimulador teñido 2 veces". Haston fue visto a través de los ojos de Dudo como una figura que prosperaba en la violencia y la traición, un maestro del engaño y la disrupción. Aunque es posible que fuera un hombre en sus 70s u 80s cuando murió, un hombre de su edad y renombre no habría sido una anomalía en el mundo vikingo. Contemporáneos como Rollo y el vikingo que más tarde se convertiría en el fundador del Ducado de Normandía, y el rey Harald Fairhair, el primer rey de Noruega, también vivieron vidas comparativamente largas. La resistencia de Haston en el campo de batalla, combinada con su habilidad para navegar por los peligrosos paisajes políticos y militares de su tiempo, sugiere un hombre que tuvo un éxito notable en su búsqueda de riqueza y poder. Aunque Haston nunca fue un rey, ni logró su objetivo final de subyugar los reinos dentro de Inglaterra, su nombre perduró como un símbolo del estilo de vida vikingo. Sus hazañas inspiraron innumerables cuentos, canciones y sagas, inmortalizando sus acciones en la memoria colectiva del mundo vikingo. Vivió la verdadera vida vikinga, saqueando, robando y liderando múltiples expediciones a través de los mares. Aunque el tiempo puede haber desvanecido los detalles de sus últimos años, sus legendarias hazañas perduran, y Haston siempre será recordado como uno de los más grandes, aunque olvidados, vikingos que jamás navegaron los mares. Oleg el Profeta, también conocido como Oleg el Sabio, emerge en la serie de televisión Vikingos como un líder formidable, pero la representación de su personaje y la ficción apenas reflejan la complejidad y la grandeza de la verdadera figura histórica. Oleg fue un semilegendario príncipe varangio de los Rus, que se convirtió en el príncipe de Kiev y sentó las bases del estado de Kievan Rus. Sometió a muchas de las tribus eslavas orientales a su gobierno, extendiendo su control desde Novgorod hacia el sur a lo largo del río Dnieper. En la cúspide de su poder, Oleg llevó a cabo un ataque militar contra Bizancio en el año 907. El imperio bizantino era uno de los más ricos del mundo en ese momento, y Oleg desembarcó un enorme ejército en Tracia y comenzó a saquearlo, tras lo cual los bizantinos ofrecieron la paz a los Rus.
En un fascinante giro del destino, los enviados bizantinos intentaron matar a Oleg ofreciéndole comida y vino envenenados. Sin embargo, Oleg, conocido por su legendario previsión y poderes casi místicos, vio a través de la traición y rechazó la copa envenenada, un acto que consolidó aún más su estatus como una figura tocada por los dioses, ganándose el nombre de El Profeta. Oleg gobernó durante alrededor de 30 años, durante los cuales se transformó de un saqueador varangiano, pagano, a uno de los padres fundadores del Estado ruso. Su reinado unió los mundos de los guerreros nórdicos y los gobernantes eslavos, y dejó un legado lleno tanto de mito como de realidad. Unió tribus dispersas y sentó las bases para un estado que se convertiría en una de las potencias más influyentes de la Europa medieval. Esta es su historia. Los orígenes del príncipe Oleg permanecen envueltos en misterio, con muy poca información sobre su linaje. Sin embargo, las fuentes antiguas lo mencionan como miembro del séquito del príncipe Rurik, el líder fundador de los Rus. Según la crónica de Joaquim, Oleg fue descrito como el cuñado de Rurik. Se cree que ambos hombres pertenecían a la tribu varangiana, conquistadores, comerciantes y colonos vikingos, notablemente de la actual Suecia. Estos intrépidos navegantes se aventuraron lejos de sus tierras natales del norte, estableciéndose en las tierras que ahora conocemos como Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Se cree que el nombre Rus proviene de estos varangianos, derivado de un término antiguo nórdico que significa los hombres Uro. La crónica primaria rusa relata un tiempo en mediados del siglo IX, cuando las tribus eslavas orientales y finlandesas en los años 860-862 habían expulsado con éxito a los varangianos de sus tierras y rechazaron pagarles tributo. Sin embargo, este período de independencia pronto descendió al caos, ya que las tribus pronto se volvieron unas contra otras en una lucha por el poder. Frente a la discordia interna, las tribus enviaron una invitación a los varangianos, con la esperanza de que restauraran el orden. Rurik, junto con su parentela, incluyendo a Oleg, respondieron al llamado, llegando a Novgorod para restablecer la estabilidad. Rurik gobernó hasta su muerte alrededor del año 879, momento en el que legó su reino a Oleg, confiándole el cuidado de su joven hijo, Igor. Rurik esperaba que Oleg actuara como un sabio regente que no solo protegería a Igor, sino que también se aseguraría de que asumiera el trono cuando llegara el momento. Oleg efectivamente asumió el manto de gobernante, sucediendo a Rurik en Novgorod en el año 879, pero fue en el año 882 cuando su leyenda realmente comenzó a tomar forma. Decidido a expandir su gobierno, Oleg reunió un vasto ejército compuesto por varias tribus, incluyendo los varangianos, los tudes, los eslavos, y puso sus ojos en la ciudad de Smolensk. Desde allí marcharía hacia Kiev, donde Askol y Dir, los primeros gobernantes conocidos de la ciudad, tenían influencia. Al llegar a las colinas que rodean Kiev, Oleg ideó un plan brillante y astuto para tomar el poder. Oleg escondió a sus guerreros en barcos largos, dejó a otros atrás y avanzó él mismo llevando al niño Igor. Oleg también envió mensajeros a Asgold y Dir, presentándose como un comerciante en camino a Grecia, en un recado para Oleg e Igor, el hijo del príncipe. Oleg, fingiendo ser un comerciante, solicitó que los dos gobernantes salieran y los saludaran. Asgold y Dir salieron de inmediato. Entonces todos los guerreros de Oleg saltaron de los barcos, y Oleg dijo a Asgold y Dir: «Ustedes no son príncipes ni siquiera de linaje principesco, pero yo soy de nacimiento principesco». Luego trajeron a Igor, y Oleg lo anunció como el hijo de Rurik. Luego Asgold y Dir fueron asesinados y enterrados en la cima de una gran colina. Después de eso, sin resistencia por parte del pueblo de Kiev, Oleg se estableció para gobernar el reino, proclamándola como la madre de las ciudades Rus. La ubicación estratégica de Kiev, enclavada en las fértiles tierras del sur, ofrecía ventajas significativas para el crecimiento y el control. Su posición permitía una rápida expansión de la población y un fácil acceso a recursos esenciales.
Además, Kiev era un centro vital para el comercio y el transporte. Al tomar el control de la ciudad, Oleg reconoció el inmenso potencial de la ciudad. Viendo su posición ventajosa, declaró a Kiev la nueva capital de su reino, consolidando su importancia como el corazón del futuro estado. Para asegurar y fortalecer su nuevo territorio, Oleg emprendió una campaña para fortificar la región. Ordenó la construcción de fortalezas y castillos, creando puestos avanzados para proteger la tierra y asegurar la lealtad de su gente. A medida que expandía su influencia, comenzó a construir ciudades a lo largo de las tierras de Rus, sentando las bases para un estado unificado y poderoso. Oleg el profeta luego dirigió su atención a las tribus vecinas y comenzó a forzarlas a someterse. Anteriormente pagaban tributo al poderoso estado cercano, el Kanato de los Yázaros, un pueblo turco nómada que estableció un gran imperio comercial que cubría la sección sureste de la moderna Rusia europea, el sur de Ucrania, Crimea y Kazajstán. Oleg tuvo éxito en hacer que los reinos vecinos le pagaran tributo a él en lugar del Kanato de los Jázaros. La historia de la legendaria campaña de Oleg en Constantinopla en el año 907 se conserva en la Crónica Primaria rusa, un relato lleno de eventos históricos y vívidos elementos del folclore. Transmitidos a través de las generaciones, los detalles de esta campaña pueden haber sido embellecidos con el tiempo, pero el núcleo de la historia revela la brillante estrategia y audacia de Oleg. Según la crónica, Oleg dejó a Igor en Kiev con su nueva esposa Olga. Mientras reunía un vasto ejército de varias tribus eslavas y paganas, comandando una formidable flota de 2000 barcos, Oleg zarpó hacia Tasgard, el antiguo nombre de Constantinopla, decidido a golpear en el corazón del Imperio bizantino. Al llegar a la ciudad, descubrió que los bizantinos habían fortificado los estrechos y cerrado el acceso a la ciudad. Sin desanimarse, Oleg ordenó que sus barcos fueran varados. Luego sus guerreros saquearían las afueras de Constantinopla, causando estragos en partes de la ciudad. Asesinaron a muchos de los griegos, quemaron palacios, destruyeron iglesias y tomaron prisioneros. En un brillante movimiento táctico, Oleg ordenó a sus hombres que colocaran ruedas en los barcos y con vientos favorables comenzaron a arrastrar la flota por tierra hacia la ciudad. La vista de los barcos aparentemente navegando en la tierra, como si todavía estuvieran flotando en el mar, infundió miedo en los corazones de los griegos. Aterrados, los bizantinos enviaron emisarios a Oleg, suplicando misericordia y ofreciendo pagar cualquier tributo que exigiera para salvar la ciudad. Cuando llegaron los mensajeros, presentaron comida y vino a Oleg como un gesto de sumisión, pero Oleg, siempre cauteloso, sospechó que la ofrenda podría estar envenenada. En un momento legendario, derramó el vino en el suelo frente a los enviados bizantinos, negándose a beber. Este acto le valió el epíteto de profeta por su habilidad para prever la traición. Los griegos, abrumados por el miedo, y todos comentaron: esto no es Oleg, sino San Demetrio, a quien Dios nos ha enviado. San Demetrio era venerado como uno de los santos militares más venerados de la fe ortodoxa, un defensor de los fieles y un protector de las ciudades. Es curioso que un gobernante pagano como Oleg, conocido por sus formas feroces y belicosas, debería estar vinculado a una figura tan santa. Quizás fue la reputación de Oleg por el misticismo y su previsión sobrenatural lo que provocó la comparación. Su sabiduría y habilidades casi proféticas claramente habían dejado una profunda impresión en sus enemigos. Tras la destrucción y el miedo que las fuerzas de Oleg habían causado, el emperador bizantino Leo el Sabio se vio obligado a ofrecer términos de paz. El tributo que pagó a Oleg no fue una suma pequeña, convirtiendo al príncipe Rus en un hombre rico y poderoso. Como símbolo de su triunfo, Oleg audazmente clavó su escudo en las puertas de Constantinopla, un gesto de desafío sin paralelo y un testimonio de su victoria sobre la gran ciudad. En el año 911, las dos potencias formalizaron su nueva paz con un tratado,
que ahora se considera una de las primeras fuentes escritas de la ley de la Rus de Kiev. Este tratado solidificó la amistad sólida y duradera entre los rus y los griegos, asegurando que ninguna de las partes dañaría a la otra. Este acuerdo no solo marcó la conclusión de un gran conflicto, sino que también sentó las bases para una relación duradera e influyente entre dos grandes civilizaciones. Oleg gobernó pacíficamente en Kiev, manteniendo relaciones armoniosas con todas las naciones. Cuando llegó el otoño, recordó un caballo que había cuidado con esmero pero nunca había montado. Años antes había consultado a adivinos para conocer la causa de su muerte, y uno había advertido: será por el corcel que amas que deberías encontrar tu fin. Perturbado por esta profecía, Oleg decidió no volver a montar el caballo nunca más. Ordenó que se cuidara bien, pero lo mantuvo fuera de la vista, dejando pasar varios años. Después de su campaña contra los griegos, habían pasado 4 años, y el recuerdo de su caballo resurgió. Curioso, Oleg convocó al escudero y preguntó sobre el paradero del caballo. El escudero reveló que el caballo había muerto. Riendo, Oleg se burló de la profecía, diciendo: los adivinos hablan mentiras. Sus palabras son falsas. El caballo está muerto y aún estoy vivo. Ordenó ensillar un nuevo caballo y cabalgó hasta el lugar donde había sido enterrado el caballo. Al desmontar, Oleg se burló del cráneo diciendo: ¿es aquí de donde se suponía que debía venir mi muerte? Luego pisoteó el cráneo en broma, pero mientras lo hacía, una serpiente salió y le mordió el pie. Pronto Oleg se enfermó y murió, cumpliendo así la profecía. Su gente lloró profundamente por él y lo enterraron en una colina. Oleg falleció en el año 912, dejando un legado que daría forma para siempre al curso de la historia. Como prometió a Rurik en su lecho de muerte, Oleg aseguró que el hijo de Rurik, Igor, ascendería al trono de Kiev. Esto marcó el cumplimiento de su voto, pasando el manto del liderazgo a la siguiente generación. Durante el reinado de Oleg, él organizó para que el joven príncipe Igor se casara con Olga, una unión que se volvería central en el futuro de la Rus de Kiev. Olga en el momento de su matrimonio era solo una niña, quizás de 10 o 12 años, una decisión que reflejaba la naturaleza política de las alianzas reales. Algunas crónicas incluso sugieren que Olga pudo haber sido la propia hija de Oleg, vinculándola directamente a la línea de sangre del príncipe profeta. Sin embargo, otras fuentes disputan esta afirmación, dejando una incógnita sobre la ascendencia exacta de Olga. Independientemente de su linaje, no se puede negar el papel de Oleg en la formación de la Rus de Kiev, como un gobernante pagano con poderes misteriosos y raíces vikingas. Era una figura astuta y calculadora que forjó un imperio que estaba adelantado a su tiempo. Construyó un estado extremadamente rico y poderoso que desafió el poder de la misma Constantinopla. Oleg fue un visionario, un hombre cuya influencia resonó mucho más allá de su tiempo, destacándose entre las grandes figuras de su generación.